Duda si ha llegado este vídeo es por seguramente el título que aparece a continuación sobre, oye, ¿qué está pasando con el ciclismo máster? Es normal las mejoras que se están obteniendo en el ciclismo máster, sub-23, élite, bueno, incluso ya de categoría cadete junior. En este vídeo vamos a hablar de ello. Dentro vídeo y comenzamos. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, tema que genera gran polémica, gran debate en muchas ocasiones cuando asisto a carreras donde hablamos con deportistas, con corredores, otros entrenadores incluso. Y es sobre todo, oye, es normal la mejora que se está obteniendo, cómo se están dando en máster respecto a otros años. Bueno, es aquí un poco mi opinión. También espero obviamente también que pongáis vuestras conclusiones y comentarios, obviamente en los comentarios aquí abajo. Y nada, así que vamos por ello. Bueno, a ver, verdaderamente nos hemos encontrado una situación un poco, entre comillas, atípica. Yo, por ejemplo, desde mi inicio cuando cuando empecé de entrenador, se ha dado un gran cambio desde el punto de vista del rendimiento. Es decir, me acuerdo que sobre los años 2013, 2015 existía una normalizada de carrera con unos pesos X, ¿vale? Y hoy en día te estás encontrando esos mismos rendimientos con 30-40 vatios más para ganar carreras, estar en pruebas. Los vatios kilos han mejorado una gran barbaridad, ya no solo en máster, en cicloturistas también, en sub-23, en junior, en cadete, te estás encontrando hoy en día chiquillos con verdaderos potenciales. ¿Pero esto es verdaderamente normal o no? Bueno, creo que aquí hay dos parcelas. Estaría la parcela legal, es decir, sí es cierto que hace unos años, o bastantes años incluso, los ciclistas máster no es que tuvieran entrenadores, o muchos cadetes y juniors no tenían entrenadores. La figura del entrenador es una figura que se ha impuesto bastante en los últimos años. Ya prácticamente cualquier persona tiene un entrenador o sigue un plan de entrenamiento, lo cual eso va a hacer un cambio respecto a no hacer nada e ir a total improvisación como pasaba otro año. Entonces creo que una de las claves también que ha producido esa mejora es esa sin duda. Dos, creo que mejor o más tarde o más temprano se está entrenando un poco mejor respecto a otros años. Sí es cierto que no existen todavía muchos entrenadores profesionales en España, es decir, entrenadores que vivan de entrenar a ciclistas. Yo conozco muy poquito verdaderamente, me refiero respecto a otros sectores de negocio, otros sectores industriales o otros sectores del tipo servicios. O sea, hay muchos más de esos sectores que entrenadores de ciclismo. La mayoría de entrenadores, muchos, pues no son ni profesionales, es decir, no se dedican profesionalmente a ellos, sino que es un complemento de su salario en muchas ocasiones. Muchos son funcionarios, otros se dedican a otros trabajos que no tienen nada que ver con el entrenamiento. Pero creo que también en cierta medida un poco está pasando que ese cierto plan que generan algunos, bueno, no algunos, sino al final los entrenadores al final, hace que lo que comenté anteriormente haya cierta, obviamente, mejor ordenamiento, planificación respecto a lo que se hacía hace 20-30 años. Yo, por ejemplo, lo hablaba con mi amigo Mario Fernández, ya conocí mucho a Mario del vídeo ya que hablamos de, oye, cuánto vatios mueve un campeón del mundo, que es tu caso, y él me lo decía, en plan, Gabri, yo cuando era Master 30, o sea, no se andaba nada que ver con lo que se anda ahora, o sea, que ahora se anda 4 veces más. Entonces, claro, ya obviamente es una pena, porque ojalá hubiéramos tenido datos de esa época, ojalá hubiéramos tenido datos de potencia de esa época, que se hacía como en los esfuerzos, etcétera, pero al final no los tenemos y tenemos que tirar un poco de, oye, de cuál ha sido tu impresión o sobre todo tu experiencia. Y por lo que a mí me contaba, de hecho yo me acuerdo que él cariñosamente muchas veces hace una ruta aquí que es la ruta de los puertos en Jaén. Yo me acuerdo que cuando, él siempre me lo dice cariñosamente, yo cuando fui campeón de España en Master 30 en Murcia, me acuerdo que hice los puertos en 3 horas y 40 minutos, creo recuerdo que era. Yo me acuerdo que siendo Master 50 había momentos ya que lo hacen 3 horas y 15 minutos, o sea, recortar 15-20 minutos a cuando tenía 30 años. Esto también es un mensaje muy interesante, porque en muchas ocasiones la gente se limita por la edad y la edad no es negativa para el rendimiento. Es más lo que se hace la metodología ante la edad, es decir, cuando tú vas adquiriendo edad, ¿qué vas haciendo mientras vas adquiriendo edad? Eso sí es clave. Pero sí es cierto que los cambios que se están produciendo, principalmente lo debo a eso, a mejora en cuanto al entrenamiento, mejora en cuanto a la continuidad. Ya queramos que no, con el uso del potenciómetro se está entrenando un poquito mejor que antes, ¿vale? Y demás en ese aspecto. Otra de las claves que estoy viendo también mucho es la nutrición. La gente está aprendiendo ya a comer un poquito mejor en carrera y en entrenamiento. Ya la gente es consciente, por ejemplo, de la importancia del hidrato de carbono, la importancia de los recovery, de la proteína, etc. Sí es cierto que todavía sigue patente una obsesión que seguía en esos años, que es la obsesión por la pérdida de peso. Y creo que la obsesión de la pérdida de peso no es adecuada. Es decir, una cosa es buscar una composición corporal adecuada, pero el peso no es lo único que influye en el rendimiento, ¿vale? Yo puedo tener 50 kilos, mover 200 vatios, y que me venga un tío de 75 kilos con 420 en FTP y me come el de 75 kilos.
¿vale? Entonces creo que es importante también hacer un poco esa reflexión, un poco, se está entrenando mejor, se está nutriendo mejor, pero también hacer un poco los cambios, un poco a nivel psicológico de pensar que ya es solo el peso y por el peso no ando, o sea, hay más factores. Y creo que en cierta medida eso está viéndose ya un poco en categoría máster, un poco. Ya cada vez creo que la gente se va dando cuenta que no los corredores más ligeros son los que están ganando pruebas, obviamente depende del perfil, pero cada vez estamos viendo un remillete de corredores cada vez más corpulentos, más pesados, que no gordos, ojo, que no es que estén gordos, pero sí es cierto que en ese aspecto esa transición se está dando, sobre todo mucho en el mountain bike. En carretera no tanto, existen también casos, pero en mountain bike cada vez la gente que va ganando, exceptuando a los profesionales, que son otra liga aparte, hablo de categoría máster, cada vez los pesos son mayores, obviamente por condicionantes de métricas, porque obviamente un mayor peso corporal puede influir en métricas como el FRC, el FTP absoluto también obviamente, pero en gran medida también esos factores van a influir. Otro de los puntos claves que he visto este año yo creo que ha sido la aparición de la pandemia. El COVID yo creo que fue una etapa de aprendizaje muy grande para todos. Mucha gente pensaba que con el tema del confinamiento iba a perder rendimiento y ha sido todo lo contrario. Y se puede ver a distintas circunstancias. Uno, que la gente aprenda a pedalear mejor en rodillo, que puede ser una circunstancia aunque no tiene por qué ser que todo el mundo haya aprendido a pedalear mejor, que esa es otra historia para hablar en otros vídeos. Dos, mucha gente con el entrenamiento en rodillo ha podido entrenar más que lo que entrenaba antes y ha conseguido una continuidad. Cuatro, dentro de esa pandemia ha habido cambios laborales en muchas personas, de trabajos que han acabado y han encontrado otro tipo de trabajo que les ha sido más favorable desde el punto de vista de horas de entrenamiento, de cuantificación, obviamente de cantidad. Entonces creo que también ha aportado un poco esa perspectiva el tema de la mejora de rendimiento en estos últimos años. Yo lo he visto mucho el cambio, sobre todo de la pandemia para adelante, o sea, ahí se ha notado muchísimo el cambio. Creo que también ha sido un poco por el hacer también de la gente que ha hecho Swift, que se ha informado de potenciómetros. En definitiva, creo que también un poco está pasando esa circunstancia de que también se está produciendo una gran mejora debido a todos esos aspectos. Otro de los aspectos que también creo que son interesantes es que cada vez hay más pruebas. O sea, yo me acuerdo que hace 20 años, 15 años, el número de pruebas era mucho menor que el de ahora. Sí es cierto que ahora el mercado del negocio, sobre todo en cicloturistas, en máster, es mucho mayor que hace 20 años. La adquisición de bicicletas, en fin, en definitiva, todo el negocio que embarca el ciclismo se ha hecho más grande también con la pandemia. La pandemia ha potenciado ese negocio. Entonces al final también que haya más cantidad de gente hace al final que esa pirámide sea mayor también. Cuanta más base de gente tenga, al final voy a tener una pirámide un poquito más alta de gente con más nivel. Entonces creo que también va a pasar eso y ha pasado y está pasando, ¿vale? Otra de las ocasiones también que está pasando es que también muchos cicloturistas, la gente se está empicando en la competición, mejorando, entrenando, va teniendo más continuidad. Entonces por ahí anda gran parte de las parcelas que pueden explicar un poco la situación actual de, oye, qué es lo que está pasando en el ciclismo máster, sub-23 actualmente, que cada vez se están dando más, que cada vez los rendimientos son mayores. Ahora vamos a entrar en la otra parcela, y es una parcela un poco, ¿cómo decirlo?, polémica, puede haber debate, por supuesto el debate que generáis con respeto lo podéis generar aquí abajo, sin problema, y es el tema del dopaje. Yo por suerte o por desgracia no tengo pruebas, porque obviamente sí tenemos pruebas que usamos a la gente, pero te chocan mucho los rendimientos que te encuentras, sobre todo en espacios cortos de tiempo o espacios muy variables de personas que ves y dices, no me cuadra nada lo que me dice que está entrenando con lo que está haciendo y con lo que está consiguiendo, no suele cuadrar. Obviamente esto no quiere decir que haya todo el mundo haga uso de sustancia química, no digo eso, pero creo sinceramente que hace falta una mayor búsqueda y sobre todo mayor estandarización de control antidopaje, tanto en ciclismo máster como en todas las categorías. Yo he estado en carreras donde se ha avisado de control antidopaje, entre comillas, falso, de que se ha lanzado el rumor y de repente que muchos deportistas ni acaben la prueba o se vayan de la prueba. Eso es algo totalmente chocante y creo que podéis ponerlo en los comentarios. Yo personalmente soy una persona que desde mi inicio le he dicho que no al dopaje, pero de mi inicio. O sea, de hecho, la mayoría de deportistas lo saben y lo ven. Cuando contratan servicios conmigo, tienen que firmar un acuerdo antidopaje, tengan el nivel que tengan, porque yo no me va ese rollo. Por circunstancias, obviamente, ético-morales, no lo hago. Por circunstancias también formativas y sobre todo por circunstancias también de mi desarrollo personal y en mi familia, decimos que no ese tipo de mierda, sinceramente, y creo que hay que estar más tranquilo y con una conciencia más tranquilo cuando las cosas las haces bien, sin tener que estar preocupado o haciendo trampas que por el simple ego de ganar una prueba. Y sobre todo cuando se hace en ciclismo máster, que en ciclismo máster no se gana, hay pruebas con cuantías económicas, pero en ciclismo máster al final eso se está haciendo por ego, verdaderamente. Creo que es más satisfactorio que una persona mejore por sus propios medios, con continuidad, etcétera, poco a poco y vaya evolucionando. Entonces creo y no descarto, por supuesto, que también gran parte de la situación y los problemas pueden andar por ahí.
porque no me cuadran muchas cosas que vemos en el entrenamiento, con todos los años de experiencia que llevamos y ciertas mejoras. Que por supuesto tiene que ser un porcentaje más ínfimo, más grande o menos grande, no lo sé. Ahí habría que estudiar o habría que ver gente que haga estudios y donde verdaderamente los ciclistas sean responsables. Nosotros, por ejemplo, en la etapa con mi amigo Jaime Morente, que si está por aquí le mando un saludo, hicimos estudios de actitud hacia el dopaje en futbolistas, ciclistas, etcétera, y veía que había diferencias a la hora de contestar el mismo cuestionario en cuanto a actitud hacia el dopaje, accesibilidad, conocimiento de sustancias, etcétera. Entonces creo que es un melón muy bonito para abrir, muy bonito, pero verdaderamente no pongo la mano en el fuego por en ese aspecto, o sea, por mucha gente, o sea, te das cuenta. Luego hay gente que sí es cierto que te puede llamar más la atención, menos la atención, pero creo que bajo mi punto de vista tendría que haber situaciones de ese tipo donde haya control antidopaje y que se persigan todas las categorías. Ojo, creo que al final la mejor labor es la educación desde etapas tempranas. Por supuesto, al final el ser humano aprende a base de hostias, es la realidad, sinceramente. Hay muy poca gente que conozco que aprenda simplemente por base teórica y por seguir la directrices de alguien, sino que al final las hostias, la vida, ayudan a aprender. Obviamente, entiéndese la palabra cariñosa en ese aspecto, pero creo que también que en gran medida, gran parte de lo que está pasando en Ciclismo Máster se puede ver a situaciones de ese tipo, las cuales desde aquí yo manifiesto mi profundo estar en contra, porque la verdad que no le veo sentido, sinceramente, pero es que ni en profesionales, o sea, algo que yo no podría estar, un enfoque de ese tipo no van conmigo. Entonces, bueno, en ese aspecto ya me diréis en comentarios qué opináis, pero creo que esos serían básicamente los factores, aunque por supuesto que puede haber más factores, y os invito también a que los pongáis en los comentarios, que den explicación un poco de lo que está pasando en el ciclismo Máster Sub-23 Elite. Por supuesto, y ojo, que no es todo la química o etcétera, ni pretendo que sea ese el objetivo del vídeo, pero verdaderamente todos esos factores primarios y luego ese factor por otro lado puede ser que por ahí anden gran parte de la historia, y sobre todo cuando estamos viendo que se están detectando casos de dopaje en ciclismo máster, por suerte o por desgracia. Así que nada, con esto podemos concluir el vídeo. Si te ha gustado, bueno, ya sabéis que podéis suscribiros a mi canal, darle a like, activar la campanita, recordadlo, mucha gente no tenía activada la campanita, que me sale en la estadística, animaros a hacerlo. Así que nada, muchísimas gracias a todos los suscriptores, a todas las personas que ven los vídeos, así que nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!